Zoom. Otra vez decilo. Toma dos, perdón. No hay problema. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al cuarto encuentro por Zoom. Calculo que todos tendrán el cronograma, si no lo pueden visualizar para ir teniendo idea de los temas que vamos hablando. Ya llevamos todos estos temas, siempre está la siembra mensual. Esta vez vamos a hablar de las especies que ProHuerta del INTA nos propone para junio. Siempre también sumamos algunas especies nuevas o no tan nuevas, pero que pueden ir agregando como para tener variedad en la huerta. Recuerden que huerta agroecológica necesita variedad. Y los temas específicos, les voy a recordar un poquito, igual están grabados. Ya hemos hablado de preparación de suelos en el primer Zoom, compostaje, tipos de siembra, trasplante. En el segundo Zoom hemos hablado de asociaciones, rotaciones, planificación de trabajo, uso de herramental o herramientas, como le quieran decir. El tercer Zoom, protecciones para el frío, cosa que en estos días seguramente habrán empezado a ver qué hacían en sus huertas, porque a veces, aunque sea en una maceta, tenemos que buscar la protección con estas temperaturas tan bajas. El riego a bajas temperaturas, que es diferente, y coberturas de suelo, que también son un tipo de protección. Y hoy, bueno, tenemos el tema de podas y multiplicación vegetativa. Así que seguimos avanzando en toda la temática de huerta, que también nos ayuda para el tema, recuerden, de jardinería, que a veces no está tan aislado el cuidar una planta para alimentación con una de ornamentación. Así que a veces es simplemente ir ensayando un poquito también con plantas de adorno que tengamos. Pueden ir haciendo actividades muy parecidas a la de las hortalizas. Bueno, empezamos con el Zoom. Seguimos con nuestra colección. El año pasado quedaron grabados también, pero tienen otro orden y le hemos dado una vueltita de rosca, le hemos agregado más cosas, así que sirve que vean lo que está grabado el año pasado y que vayan también viendo cómo le hemos cambiado el orden para que puedan ir trabajando en sus huerteras de otra forma y también compostando desde el primer momento. Vamos a ir a la siembra de junio, ya la compartimos el otro día en el grupo de WhatsApp. El otro día un alumno me dio una sorpresa en el curso de huerta porque dije, me encantaría tener todos los meses como banderines cruzando el vivero, y bueno, ya me encontré que tengo los meses hasta ahora que los han traído y han ido decorando el aula, así que les tiro esa idea, también está lindo tenerlo, visualizarlo, porque vamos viendo qué se deja de sembrar y qué se puede seguir sembrando. Está lindo visualizar cada mes seguido del otro. Venimos manteniendo lo mismo, aprovechen que todavía pueden sembrar habas y arvejas, cosa que va a cambiar el mes que viene. Y también pasa con otras verduras de hoja. Hay pequeños cambios y así también vamos a ir viendo la incorporación de especies que siempre están preguntando, ¿y cuándo esto y cuándo lo otro? Bueno, eso nos va ayudando mucho. Hay verduras que son de frío, que todavía no teníamos suerte, entonces van a ver también que de golpe empiezan a brotar, porque están haciendo las temperaturas que necesitaban. Y también vamos a ver que otras que cuidamos mucho, que insistíamos, ay, qué lindo los tomates que tengo todavía en la huerta, o los zapallos, las plantas empiezan a sufrirlo, entonces tienen que cuidarlas cubriéndolas. Empezamos a ver plantas quemadas por el frío, cosa que el año pasado no se vieron tanto, así que también está buena esa observación. Siempre referenciamos las páginas de la guía, recuerden que pueden ir a buscar más de esta información en la guía docente que tienen. Y como especies diferentes, tenemos algo que es muy lindo para este tiempo. Lentejas.
habíamos referenciado todo este tipo de legumbres que vamos a ir sumando porque en las cajas de alimentación estaban viniendo los paquetes y muchas veces los paquetes se rompían, entonces era una forma de aprovechar semillitas que nos quedaban en la escuela. Sé que en este momento quizás están recibiendo las familias latas, como para darles una ayuda en la preparación, pero imagínense que con un paquete de lentejas podemos hacer un montón de cosas. Y las lentejas se pueden plantar en distintas épocas, perdón, se pueden sembrar en distintas épocas. Las pueden sembrar ahora en otoño todavía, en parte del invierno si no es muy frío, si no suspenden y empiezan a sembrarlas de vuelta en primavera. Tienen la cualidad de que son plantas de crecimiento muy rápido, es agradable verla, fíjense que es una plantita que no va a crecer mucho, la florcita es linda también, es necesaria, le sumamos, vuelvo a repetir, variedad a la huerta, y ahí van a ver que tiene una chaucha, un fruto muy chiquitito, que no contiene más de 2 semillitas. A veces puede ser que lo vean como grande, que está potente y tiene una sola. También tiene que ver si plantaron lentejas o lentejones, hay variedad. Pero es lindo de verlo, pueden tener en cantidad, pueden sembrarlas muy seguido, una al lado de la otra, y pueden hacer todo un cordón verde, con algo que hace unos días Jerónimo de Unzán puso en práctica y salió muy bien, que es otro tipo de huerta, cuando hablamos de la huerta jungla, o sea, hay unos estudios hechos de promover más juntitas las plantas, o sea que podemos acercarlas un poco más de lo que nos está diciendo el planificador de huerta. Nosotros lo estamos probando en CFP, estamos viendo si dice a 70, bueno, ¿qué pasa si lo ponemos a 50 de distancia o a 40? Estamos experimentando esos temas porque también necesitamos cubrir suelo y es otra forma de que las plantas se defiendan, se protejan unas a otras. Así que mucho más si nos olvidamos de poner cobertura, ¿no? Tiene que haber más vegetación. Así que vayamos por las lentejas que están buenísimas. Y son como mágicas, así como cuando ponen las habas, crecen muy rápido. Después tenemos garbanzos. Fíjense, en el garbanzo va a venir solo una semillita, solo un porotito. La flor es preciosa. La planta también tiene otra característica, la hoja. O sea que para los registros está buenísimo poner distintas legumbres e ir viendo las variedades de las hojas. Y si hay cercanía o no con la característica de las flores, porque ahí también vamos a ver si pertenecen o no a familias cercanas o a la misma familia. Si ustedes la ven ahí la flor, la vamos a ver referenciada, que vamos a decir, uy, parece un conejito. Parece una flor de conejito, la típica que podemos ver de adorno, ¿no? Parece también una de arvejilla. Entonces, podemos ir relacionando con quién está emparentada. Suelen ser de este color blanco y les puedo asegurar que es muy lindo descubrir que llegan a dar flor y llegan a dar fruto. Y ni hablar de también el tema de por qué los costos de ciertas legumbres son diferentes. Porque tenemos algunas que son muy productivas, de una chaucha o vaina se sacan muchas semillas, y en otras, como es en este caso, es una vaina, una semillita. Así que también con los más grandes podemos hablar de ese tema. Si hacemos un estudio de mercado, por ejemplo. Fíjense, es muy decorativa. La verdad que nosotros hemos hecho la prueba, lo hemos plantado hasta alrededor de árboles y crece lo más bien, No tiene ningún problema, es bastante rústica. Bueno, este es hermoso porque decora, fíjense las hojitas, decora mucho, las flores ni hablar, está emparentado con los lupines o el lupino de adorno que suelen los que van al sur sacarse fotos en esas, al lado de esas floraciones preciosas en las gamas de los morados, lilas, rosados, porque son flores de frío. Y bueno, el lupín no es la excepción, son porotos que se consumían mucho en otra época,
los que descendemos de familia italiana, siempre se veían lupines encurtidos. Era algo que vendían también las personas que vendían garrapiñadas, pochoclo, también tenían a veces bolsitas con lupines, nada más que esa bolsita estaba húmeda, porque es de la forma que se comen, sacados de un proceso de encurtido. Y se le ha perdido el hábito de tenerlos por ahí en una picadita. Son aptos para estar en una picadita, en un platito, así como cualquier otro poroto. Así que también prueben, está muy bueno. Les llama la atención mucho la floración, porque piensan que nos equivocamos y pusimos algo que es de jardín, que no es de huerta. Entonces, anímense, son baratísimos. O sea, si tienen que conseguir una bolsita en una naturista y pueden repartir con los chicos, darle mucho más de uno a cada uno, van a ver que les rinde un montón. Así que anímense también a sembrarlos. Bueno, y entramos en un tema que en estos días está fuerte, y lo estamos viendo en las calles y en los jardines y en las escuelas. Nos ha pasado llegar y encontrarnos con árboles donde nos decían, ay, nosotros pedíamos que nos vengan a podar el árbol, pero no que lo maten, porque realmente algunos paisajes han quedado árboles tipo escenas de películas de Tim Burton. La verdad que son unos árboles que no sabemos cómo van a seguir. Lo estamos viendo también en el arbolado de la calle, en el urbano. Hay árboles bien podados y hay otros que están muy dañados. Lo que tenemos que saber es que cuando de la poda también depende la salud, del árbol. Entonces, hay que hacer también un seguimiento de que si no sabemos hacerlo bien, tener cuidado. Se pueden sacar algunas ramas y todo, pero hacerlo con cuidado. Aunque ustedes me digan, nosotros, ¿dónde vamos a podar árboles? Bueno, a veces pasa que en las huertas tenemos arbustivas, como pueden ser lavandas, romeros, entonces también hay que saberlas podar. Bueno, vamos a hablar un poquito de poda. Esto que tenemos acá es un lindo concepto. Las podas hay variadas. Nosotros las que más vamos a ejercer son las de limpieza, formación y sanidad. Limpieza no es más que quitar lo que vemos seco, lo que está de más, lo que sabemos que la planta está como necesitando que se le saque. La deformación es cuando, así como lo dice la palabra, tenemos que armar, que tenemos que formar la mata, porque también la podemos hasta dañar si está descontrolada. Si nosotros tenemos, vuelvo a lo mismo, el ejemplo de romeros y lavandas. Son especies muy nobles, pero que si nosotros pasamos al lado, las chocamos todo el tiempo, las vamos a terminar quebrando las ramas. Y no es lo mismo que se quiebre algo en cualquier lado a que nosotros vayamos podando, cortando, con prolijidad, con atención, no pasarnos, ir probando de a poco, pero que no vayamos todo el tiempo enganchándonos con las ramas de las plantas. También puede ser por su seguridad, alguna planta que por ahí es media que la vemos como peligrosa, bueno, la vamos limitando, puede ser alguna que tenga espinas. Y sanidad cuando vemos que hay algunas hojitas enfermas, si tienen cítricos, por ejemplo, en los establecimientos, hay unos bichitos que enroscan las hojas de los cítricos, o también se ven como unos caminitos. Entonces, el de los caminitos se llama vinador, y para frenarlo un poquito, conviene cortar esas hojas. Siempre que estén cortando, limpien la herramienta, pasando de un lado a otro, así sea una tijerita tipo casera, límpienla. Con el tema de la pandemia nos acostumbramos, nos amigamos mucho del alcohol al 70, que es algo que ahora lo manejamos de otra forma, pero siempre existió en la industria alimenticia y en el tema sobre todo de cuidar la sanidad de las plantas. Así que las herramientas se pueden como limpiar con eso, secar bien y después aceitarlas para mantenerlas en forma.
y que en el momento siempre tengan, es ideal, un trapo grueso tipo toalla, entonces van limpiando en el momento, secan, siguen cortando, vuelven a limpiar, y todo lo que van cortando no conviene tirarlo a la compostera, porque si son ramitas enfermas, estamos hablando de poda de sanidad, posiblemente lo que hagamos es multiplicar el tema de después esa transmisión de enfermedades a otras plantas o al suelo. Entonces, lo ideal es, para no tirar el orgánico, eso sí se quema. Y una vez que lo quemamos, que es ceniza, puede ir a la compostera, puede ponerse en el suelo, puede sumar a la fertilidad de los sustratos. Pero, es más, nos ayuda en la época de caracoles, que no les gusta mucho la ceniza. Entonces, le damos otro uso y no termina en la basura. Si no queremos hacer nada de lo que les pedimos, bueno, de última va a la basura, pero no es lo ideal, no es lo que estamos aconsejando. Después vamos a ver que tenemos a veces aromáticas, a las aromáticas les encanta que las vayamos cortando, pero tampoco es rasgando, ¿eh? Hay gente que dice, ay, sí, yo ves la corto acá, voy y le doy un quiebre a la ramita con la mano. Lo ideal es usar elementos de corte, ¿eh? Todos lo hemos hecho, a veces apurado, hacemos eso, pero no es lo mejor. Se trata de no rasgar la planta, y en lo posible los cortes son a bisel, en diagonal, a 45 grados. Eso es lo que llamamos un corte limpio, porque ahí le damos la posibilidad, mejor dicho, la imposibilidad a algún patógeno, a hongos o enfermedades que se adhieran fácil. Si nosotros de pronto en un corte hacemos, por ejemplo, un corte a nivel, o decimos acá corto, bien derechito, ahí le estamos haciendo como una mesita a todo lo que se quiera apoyar y enfermar esa planta. En cambio, si el corte viene en diagonal, viene tipo techito, va a resbalar por naturaleza, por el agua de riego, de lluvia, no se va a adherir tan fácil. Igual es recomendable usar algún tipo de cicatrizante. Hay cicatrizantes comerciales y que sirven para el cultivo orgánico, pero si no, simplemente con el compost hacen como una pastita y le pasan ese barrito y van tapando donde cortaron. También se puede aplicar. Perdón, había acá todo un movimiento y mis perras defendiendo la casa. Hacer también una pastita, se puede poner en seco canela en polvo, o hacer una pastita con la canela e ir tapando. Porque si ustedes ven en las grandes podas, si están bien hechas, se pone un producto que se llama mastic, que es como lo vemos que parece una masilla de lejos, ¿no? Y eso cubren, y de esa forma se evita que haya enfermedades que ataquen a esa herida que quedó después que se cortó un tronco. No siempre se hace, por eso también vemos grandes inconvenientes. Si no es el mastic, puede ser algo casero, como esto que les estoy diciendo. Culturalmente hay gente que me ha dicho, sí, a mí también me dijeron que podemos ponerle vela, hay muchas técnicas, pero bueno, en realidad siempre recomendamos el tema de hacer estas pastitas, estos ungüentos caseritos y fáciles. Y son fáciles de aplicar, nos ensuciamos un poco los dedos, o usamos una espátula, o usamos un pincel, y seca y dura unos días, no es necesario tampoco que esté siempre. Dura al principio, ayuda a cicatrizar, porque es un ser vivo la planta, necesita también cicatrizar su dermis. Acá van a ver, en ese dibujito está bastante bien graficado un árbol naturalmente. Las podas no son obligatorias, vale esto para los arbustos también, que hay muchos en las escuelas, en patios, o en pasillos, o en frentes. Y
hay que buscar el equilibrio, donde dice bien podado, es como que bien hay un equilibrio y está limpio, tiene que estar aireada la copa. Cuando hay mucha ramita tampoco ayuda, y no, hay mucha también que se seca, que puede caer de altura, sobre todo si está el árbol en el patio, o cerca de los juegos, o cerca de donde están haciendo la huerta. Y mal podado tenemos esto que les decía de los puestas en escena de Tim Burton, que vemos esos árboles así fantasmagóricos que decimos, bueno, vamos a tener que cambiar el diseño porque nos vamos a terminar todos asustando cada vez que salgamos a ver el árbol o el arbusto. Ahí van a ver que con una plantita también podemos podar con una tijera casera, pero el tema de las tijeras, tengan en cuenta esto, todo lo de corte. No mezclen los cortes. Si uso para cortar tela, es para cortar tela. Si uso para plásticos y cartones, si uso para papeles, es de otra forma. Se habrán dado cuenta que muchas veces que en las escuelas usamos para un montón de cosas, las hacemos tipo multiuso, y después cuando necesitamos para algo delicado, la tijera no nos corta nada, ya no nos sirve para como era inicialmente. Y si tienen una para las plantas, bueno, déjenlas para las plantas y la suman al herramental. Miren, acá dice poda de árboles, pero vuelvo a decir lo mismo, es válido para arbustivas. ¿Qué es una arbustiva? ¿Qué es una planta que va a crecer tipo arbolito? Es toda planta que deja de ser herbácea, deja de ser esa planta que tiene como tallos débiles, como que caen, como que son flexibles y todos verdecitos. Termina siendo una planta que hace una piel, un tronquito, un tallo leñoso. Ustedes habrán visto, volvemos a lo mismo, las lavandas en la huerta, los romeros y otros más, puede ser que tengan otras aromáticas que hagan lo mismo, de inicio, cuando son bajitas o nuevas, pueden ser tipo herbáceas, pero empiezan a crecer y empiezan a ponerse leñosas. Bueno, vamos limpiándolas. Acá tienen las razones por qué podamos, como hablamos más o menos antes, seguridad, si hay ramas rotas o secas y nosotros estamos debajo o pasamos o estamos con los chicos y las chicas, bueno, tener la precaución de que no se nos venga una rama encima, como ha pasado en algunos lados. La salud de la planta, si está aireada, si le sacamos todo lo que está feito, va a estar mejor. Y la estética se refiere a que sea armonioso. Si yo voy cortando todo de un lado y del otro lado me olvido, la planta no solo estéticamente, visualmente va a ser el problema, sino que también va a ir haciéndose un tallo más curvo, va a terminar hasta ladeándose, a veces hasta terminan cayéndose, porque le vamos quitando el peso de un lado, le quitamos el equilibrio. Bueno. Seguimos. Y acá tenemos fundamentalmente beneficios y desventajas. Si es un árbol frutal, bueno, vamos a tener mejor rendimiento de frutos, porque un árbol frutal aireado, aunque haya producción dispar, un año producen mucho y al otro año se toman como un descanso y hay menos producción, el rendimiento del fruto va a ser mejor, va a estar más sano. Cuando dice se obtienen fustes, habla de varas, de ramas, con más lisas, sin tanta ramificación, sin tanto enmarañamiento. Después, bueno, lo que hablamos de las caídas de las ramas. El tamaño, por supuesto, no nos sirve enorme, y si es frutal, que la fruta poder agarrarlas mínimamente con algo que nos eleve, pero no tener que subirnos a una escalera enorme. Así nos sirve que ir a buscar frutos. Y después, bueno, el valor ornamental nos referimos a que lo vemos más armonioso, más que tenga que ver con el espacio. Tenemos el caso de muchos establecimientos que tienen, por ejemplo, paltos. Los paltos crecen grandes, pero se puede ir manejando la altura, y han llegado a estar apoyadas ramas muy pesadas, y en algunos lados siguen estando, sobre los techos. Todo lo que pase y llegue a los techos también nos va a estar tapando desagües.
eso quiere decir que va a tener que ser atendido ese espacio, tiene que estar mirado de otra forma, porque hay que hacerle un seguimiento de limpieza, de control de la estructura. Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a desventaja, el tema de que si podamos mal, vamos a tener la pérdida de un árbol. Promovemos que si se saca un árbol, se pierde, se ponga otro, pero también llegar a la idea de cómo fue que se perdió ese árbol, para saber bien cómo cuidamos el que sigue. Bueno, fundamental. Muchos nos dicen ahora, sí, a mi abuelo, mi papá, o leí que se poda en los meses sin R. En realidad, era una buena fórmula cuando el clima no estaba tan cambiado. Se poda en otoño, se poda en parte de la primavera, en el inicio de la primavera, cuando es una primavera todavía fría, porque son los momentos que están como en descanso las plantas. En el invierno también, pero no se puede hacer a cierta temperatura. Nosotros nos está salvando que no tenemos pareja la temperatura y que sigue bajando, 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 que tenemos días y días. Entonces, podemos hacerlo. Tenemos una amplitud que nos permite hacerlo. Pero igual hay que ir viendo a qué plantas vamos a estar podando de acuerdo a cómo brotan también. Ustedes habrán visto que hace unos días estaban floreciendo ciruelos, era como que era raro, estaba cambiado el clima. Entonces, justamente coincidió con una época de que se había empezado a limpiar ciertas plantas. Los cítricos los pueden ir limpiando muy seguido. El cítrico, encima se da que en este momento tiene todo ese tipo de plagas que los asedian, que necesitamos ir limpiándolo, porque si no sacamos esas hojas enruladas o minadas, tenemos el tema de que va avanzando. Entonces, bueno, pueden ir limpiándolos con cuidado, no cortar ramas muy grandes, salvo que sea necesario. Y bueno, a veces ven, hay como dicen en la plaquita, tenemos el tema de que pensamos que las coníferas se defienden lo más bien, y fíjense que tienen cierto tipo de delicadeza porque tienen problemas de cicatrización, por el tipo de savia que desprenden. Entonces, hay que ser cuidadosos. Y esto es para tener en cuenta, como tenemos una clasificación que es muy amplia y que nos ayuda como a ordenarnos a la hora de meter la tijera. La poda de formación o de copa es cuando yo estoy armando el arbolito. O sea, vieron que es común que estemos recontentos, hoy nos donaron un arbolito, lo vamos a plantar, lo vamos a cuidar, y de golpe le queremos dar forma como 5 o 6 años después, cuando vemos que el árbol no está teniendo una forma que como queremos. Porque a veces se tiene que adecuar al espacio, y no es lo mismo un árbol que crece libremente, con aire que le llega de todos lados, luz solar que le llega de todos lados, como puede pasar, por ejemplo, en un bulevar, en una plaza, a cuando lo tenemos en un patio o en una vereda que tiene la edificación muy cerca. Entonces, tenemos que ir dándole una forma. Entonces, y la formación de copa es más o menos al año, empezamos a limpiarle lo que va a ser su tronco. Al año más o menos tiene que tener unos 40, unos 50 centímetros de tronco ya formado, o sea, de altura, limpio, y se descopan muchas veces, se saca la rama central, la que va marcando altura, la que sería la continuación del tronco que elijo. A eso también lo llaman descopar, y descopar se puede hacer varias veces en la vida del árbol, como para ir manejándole la altura. La poda de limpieza, que es lo que dijimos antes, de sacarle todo lo que vemos que está mal, ramas secas, ramas muy cruzadas. La poda de fructificación es solo para los frutales, y tiene que ver que va a ir haciendo yemas
el árbol, yemas que van a ser florales y yemas que van a ser de follaje, de hojas. Entonces ir detectando para también no dañar tanto cuando podamos y quedarnos sin muchos frutos, porque las futuras flores van a ser futuros frutos. Entonces hay una técnica específica para cada tipo de frutal. La poda de rejuvenecimiento, regeneración o renovación es muy parecida a la de limpieza, nada más que tiene que ver con la edad del árbol y el estado sanitario del árbol. Si nosotros nos damos cuenta que está enfermo y todo, tenemos que ir ya limitándole su copa para no encontrarnos con un árbol que de golpe se cae, porque su tronco no da más, pero se está cayendo algo enorme sobre ese tronco. Por ir limitándolo, ir achicándolo. Esto también es un dato por si están yendo a limpiarles los árboles para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, este tema está bueno porque todo el tiempo la huerta como espacio productivo necesita que nosotros sigamos agregando y multiplicando plantas. Estamos por ahora haciendo lo básico que es multiplicar por siembra o por trasplante. Y quizás ya muchos empezaron a hacer el tema de la multiplicación vegetativa, que tiene que ver con lo que también se llama reproducción asexual. Lo otro de semillas es lo que llamamos sexual, y es con una parte de la planta generar otra que vamos a usar en nuestra huerta. Muchas veces tenemos una planta madre, una planta de donde vamos a ir sacando gajos o hijos, hasta hojas nos sirven muchas veces para hacer otra nueva. Cuando dice de parte de un órgano, los órganos de las plantas son las raíces, el tallo, las ramitas, las hojas. Entonces, con alguna de esas partes, en algunas especies también podemos hacer una planta nueva. Y cuando hablamos de célula o tejido, es lo que se maneja a nivel de un laboratorio, y ahí también podemos generar una planta nueva. Esto es bueno, fíjense, esta reproducción asexual la podemos practicar en todos los niveles de acuerdo a la complejidad. Ir probando con cada parte, o cada órgano, o cada tejido, o cada célula, de acuerdo al nivel. Así que está bueno para ensayar. Lo clásico que hacemos y que hemos hecho muchas veces, y ya lo hemos hablado, son los esquejes, también llamados gajos, de una ramita, de un trozo de tallo, sobre todo viene asociado, fíjense cómo todo está asociado en la huerta y a nivel jardinería o agro. La podo y de ahí puedo sacar nuevos ejemplares. En la imagen donde ven la mano, eso estuvo en agua unos días y de ahí tenemos ya raíces, o sea que esa plantita ya está preparada para seguir evolucionando. Tenemos después unos esquejes o gajos que se ha hecho la poda, se han limpiado un poco, se pueden, limpiados llamamos a lastimar un poco la corteza, y lo pasamos por algún enraizante natural, y a veces ni siquiera hace falta eso, pero con el enraizante nos aseguramos un poco más de éxito. Enraizantes naturales tienen muchos. Hace un tiempo que se usa mucho el gel de aloe vera, pero tienen la canela, el sauce, el café. También hay de uso comercial que están permitidos, porque lo hemos hablado varias veces. Es solamente para esa vez, y después lo importante de lo orgánico es cómo sigue esa planta adelante, cómo sigue en cuidados y en nutrición. Así que muchas veces está permitido usar un enraizante en polvo o líquido. Hay también como en gel, pero también tienen todo lo otro natural. Hasta la aspirina, por eso también nos sirve el tema del agua de sauce, está permitida. ¿Habrán alguna vez puesto un ramo de flores para que dure más en agua con aspirina? Bueno, eso nos ayuda también a enraizar. Y van a ver otra foto donde hay una hojita de una suculenta. Fíjense que
eso se llama esqueje de hoja, simplemente apoyada sobre la tierra, debajo de la plantita, puede ser, de donde se cayó, al poco tiempo empieza a generar una plantita nueva. También lo podemos hacer a propósito, como un proyecto, en macetitas o hasta en almacigueras. En cada celda ponemos unas hojitas y podemos tener multiplicaciones de suculentas variadas. Otra forma de reproducción vegetativa son las esporas. Cuando hablamos de esporas, un clásico y visualmente muy cercano a nosotros son los helechos. Muchas veces llamamos helecho plumoso a una planta que no es un helecho, porque da semillas y flores. Si da semillas y flores, mejor dicho, flores y semillas, no es helecho. El helecho da esporas. La mayoría habrá tenido alguna vez contacto cercano con el helecho serrucho, que está en muchas casas y en muchos lugares, o puede ser que hasta en las escuelas. Cada tanto, en el en vez de la hoja o en el revés, van a ver este tipo de como semillitas, muchas veces son muy chiquititas, y tienen que juntarse dos esporas para poder generar una nueva planta. Para este proceso lo ayuda la humedad, por eso en los espacios selváticos o muy húmedos, como pueden ser hasta los bosques patagónicos, tenemos mucha presencia de helechos porque la humedad los favorece, el agua también los ayuda, por eso en los márgenes de ríos, de lagos, de lagunas podemos encontrar también helechos. En piedras que tengan humedad, en techos, en paredes, muchas veces vemos unos helechos hermosos en unas paredes y decimos, o en una grieta, decimos, lo llevo y lo pongo en una macetita y lo cuido, y ahí no hay caso. Le gustó más el otro lugar, que contiene humedad de otra forma, y que es el clásico para su especie. Otro tipo de multiplicación vegetativa son los tubérculos. Los tubérculos son tallos adaptados, que los terminamos reconociendo como raíces porque crecen subterráneamente, pero en realidad son tallos adaptados. Con ellos nos manejamos con el tema de las papas, las batatas, los boñatos, las yucas, que para nosotros son mandiocas, pero ahora tenemos mucha población de otros lugares y le dicen yuca, los papines, los podemos ir generando esta multiplicación en base a trocitos del mismo tubérculo germinados. Muchas veces hay gente que planta directamente la papa entera brotada, pero en realidad estamos perdiendo ahí elementos porque tenemos muchos brotes, mucha posibilidad en base a cortes de hacer muchas plantas. No quiere decir que esto no se pueda plantar desde semilla, pero da mucho más rápido la producción desde el cultivo desde tubérculo. Y otro tipo de multiplicación vegetativa serían los bulbos. El clásico es el ajo. Nosotros plantamos para cultivarlo dientes de ajo, en lo posible ya brotados, y si no, con ganas de brotar. Ya pasó la temporada, es un cultivo de largo plazo, o sea, los que hemos plantado los vamos a ver octubre, noviembre, de la cosecha, para que nuestros alumnos y alumnas se lleven algún ajo cosechado en la huerta. Igual pueden hacer la experiencia de ver cómo germinan o si ya vinieron así brotados, bueno, y no los van a consumir, darle la oportunidad de que crezca. Recuerden que si plantan un bulbo de cebolla, lo que están plantando es una planta en la mitad de su proceso. La cebolla es bianual, un año para dar bulbo, que es lo que comemos. También usamos las hojas, pero a veces no relacionamos que esas hojas también son verdeo. Y demora un año más en darnos flor y de ahí cosecha de semilla, que sería toda la vida de la cebolla, ¿no? Volver a hacer semilla. Guardando una flor
de estas variedades tenemos semillas en gran cantidad, en mucha cantidad. Aparte de que son flores muy lindas de ver porque parecen pompones de diferentes colores, pueden ir del blanco al liláceo, son muy agradables de ver en las huertas y jardines. Y el estolón, que es algo que se ve muy marcado en las frutillas, es una de las formas que podemos multiplicar nuestras frutillas. También lo podemos ver en la menta, pero en la menta, en vez de hacerlo así, por fuera de la tierra, que hace como ese tallito extra y una plantita, lo vemos como que camina por abajo de la tierra, vemos como una raicita larga que va y de golpe hay otra plantita. Y así se nos va invadiendo toda la huerta de menta. Así que es otra forma de ver la reproducción vegetativa por estolones. Muchas veces cuando empieza a hacer esto la frutilla, si nosotros lo tenemos en una maceta en altura, podemos bajarla, apoyarla, y cada estolón apoyarlo en otra macetita preparada, tipo como cuando hacemos almácigos, vasitos de yogur, por ejemplo, u otro tipo de vasito, ya preparado con sustrato. Entonces le vamos a generar esa necesidad de hacer raíz para agarrarse esa nueva plantita. Es una muy buena forma de multiplicarla. También la frutilla la cultivamos de semilla, pero tarda mucho. Así que tenemos distintas formas de también ver la evolución de una planta. Estoy segura que muchas de estas cosas las habrán hecho sin saber muy bien qué estaban haciendo. Pero recuerden, podemos hacer de distintas formas multiplicación de especies vegetales, y la verdad que de esa forma no tenemos excusa para ver cada vez más poblado nuestro huerto. No siempre se trata de que plantemos cosas que vamos a usar sí o sí, simplemente que sumemos variedad, que sumemos la novedad de ver, a ver con esta plantita, ¿qué pasa? No viene en el kit de Pro Huerta, pero la ponemos aparte, a ver qué pasa. La sumamos, vemos cómo la podemos asociar, vemos qué genera. Recuerden que en esta época los polinizadores están muy necesitados de flores, de visitar flores. Así que aunque sea, pongamos las lentejas que van a crecer rápido para sumarle una florcita más que puedan visitar. Pongan florales en las huertas, prueben, a veces hasta una plantita de algún trebolito que vieron por ahí, no saquen todo como yuyo, dejen algo también que sume a la diversidad. Entonces van a ver más bichitos que trabajen de forma favorable junto a ustedes. Y bueno, en la última diapositiva siempre tenemos toda la forma de que ustedes lleguen a comunicarse con nosotros fuera de las que ya saben. ¿Alguna pregunta? A ver. Hay alguien que está pidiendo resumen de encuentros anteriores. En realidad pasamos los temas que al inicio enuncié los temas que hemos tocado en cada encuentro, y se pueden ver que han quedado grabados. Si necesitan más info, pueden, en la guía detrás tienen la bibliografía de base, donde pueden indagar un poquito más. Hay un montón de cartillas del Pro Huerta. En cada tema ustedes pueden indagar, porque en las agencias experimentales de cada región se trabaja con ese tema, y cada una tiene como un estudio específico de muchas propuestas que se hacen. Las lavandas se pueden seguir podando, Caro, dale, pónganse en marcha. Y no sé si habrán hecho el proyecto de cosmética o algo. Hola. No, lo vamos a hacer con Pau, que somos los dos que más le ponemos garra. Y no, lo de las lavandas nos viene bárbaro porque nunca fueron podadas desde que ese parque hizo. Están desmadradas, bueno, unas del medio se secaron. Sí, es eso lo yo que venía pasa. diciendo, hay que podarlas, hay que podarlas, hay que podarlas, no me dan bolillas. Bueno. Sí, aprovechen que también Pero no este es año eterno sí el lo vamos a podarlas. hacer.
Tienen Sí, un tiempito ahí porque ya se empezó se empezó el mes pasado, un poquito más. Hay un margen de tiempo porque después ellas también necesitan esa cicatrización para defenderse del frío y se ponen más productivas. Ustedes van a ver que empiezan sí, enseguida a sí. salir unas Nosotros florcitas chiquititas. tuvimos unas semanas que estaban las florcitas así ya secas y antes de esta ola de frío se llenó otra vez de flores y estaba lleno de abejas justo cuando nos íbamos a poner a podar y dijimos, bueno, esperemos un poco, pero bueno, ahora le vamos a dar marcha a eso. Claro, porque como no hay tantas flores, pobres, se concentran todas en algunas plantas, ¿viste? Y casi siempre Lleno de abejas, es lleno donde de tenemos abejas. que andar. Lo pueden hacerle como una trampita, pueden hacer algo dulce, por ejemplo, un agua azucarada, unos platitos, y si son amarillos mejor, los ponen cerca y ellos se van a ir ahí y ustedes en ese ratito aprovechan. Porque no sé si se habrán notado, por ejemplo, si van a algún lugar donde vendan dulces por corte, si van a comprar dulce de membrillo o algo así, van a ver que hasta dentro de las fiambrerías o las panaderías están sobre los glaseados, todo porque están desesperadas porque les está faltando alimento. Entonces, eso es una trampita. Es más, en esta época los que tienen colmenas también las alimentan, porque como falta el tema de las flores, le dan un plus, que también tiene que ver con melaza, agua azucarada, o sea, tienen distintas recetas. Pero Vamos a investigar. esa oportunidad, acuérdense que van mucho al amarillo, así que pueden hasta incluir algún pedazo de fruta, algo como decir, chicas, acá está mejor, miren, tienen más surtido que la lavanda. Entonces les da la posibilidad. Buenísimo, gracias. También recuerden, ya hablando de lavandas, aparte del lindo proyecto que tiene ahí Caro de la cosmética, es amplio, nosotros podemos preparar un montón de cosas con lavanda, hasta poner unas florcitas entre la ropa, impulsar eso que hacían, es más, tocando los temas, por ejemplo, de cuando tenemos que hablar de la época colonial y todo, cómo se perfumaban, qué hacían, cómo guardaban la ropa. Entonces, también es otra forma de ir sumando y darle uso a eso que tienen en la huerta. También está el tema ahora que los chicos lo ven mucho en su casa, los ahumos, los inciensos, hay montones de cosas que podemos sumar en las mismas podas. Ahora hay hasta unos inciensos, vieron, más rústicos que tienen como semillitas afuera. Hay unos de lavanda que tienen todas pegadas las florcitas afuera. Sí, Así sí, que que vienen también, como ataditos. claro, entonces ver otra posibilidad que hasta lo pueden hacer con ellos. Y Eso hacemos un estaría poquito buenísimo. más amplio otro uso, ese material que decimos, ay, si no hago el esqueje, ¿en qué lo uso? Y ahora dónde, todo esto y bueno, y termina por ahí, con suerte en la compostera, donde tiene que ir cortado muy chiquitito, porque al ser un arbusto leñoso demora mucho en descomponer. Entonces ustedes van a estar ahí en la compostera y la lavanda va a seguir como rozagante en varias capas, tipo, van a parecer que están buscando restos de dinosaurios. ¿Vieron? A ver qué encontramos, las lavandas de vuelta, las guardamos y así vamos a seguir. Entonces traten también de darle otro uso. El romero, el curry, con todas las aromáticas. Aprovechen, si hay aromáticas hay que podarlas, hay que darle forma, porque si no van a ver que tienen como fresco la punta de la vara y todo lo demás seco, medio pelado. Entonces eso también, cuando hablábamos de la poda de los árboles, que tiene que ser armonioso, en una mata también tiene que ser armonioso, porque si no va perdiendo calidad, vamos a terminar perdiéndola. Una lavanda cuidada dura mucho tiempo. Los romeros también, cuando los tienen, cuídenlos, porque es bastante complicado a veces mantenerlo. Es como que en la zona a veces viene lo más bien y de golpe se ponen rebeldones. Así que si los tienen, cuídenlos. Y no los poden por demás, pero sí límpienlos un poquito. Y hagan plantas nuevas.
¿Alguna pregunta más? Aprovechen. A ver si se ve esto acá. Miren, si lo pongo ahí, ¿se ve? Sí, ¿no? Bueno, miren que yo antes les hablé de formar un arbolito cuando tienen un arbolito nuevo. El más chiquitito es de 1 año. Después se supone que es 2, 3 años. Y así va subiendo hasta que el más grande, el más alto, después se los voy a pasar de otra forma, pero para que tengan una idea visual. El más alto más o menos estamos hablando de a los 7 años, 10 años. Se supone que un arbolito necesita el tutor hasta que está a mitad de ese crecimiento, o sea, 4 años. Vieron que muchas veces sobre todo en el arbolado público, vemos que ponen unos arbolitos hermosos, le ponen el tutor, se rompe el tutor y no se mantiene. Porque el tutor es fácil que se rompa, no va a durar un montón de tiempo. Y después vemos que un arbolito que venía re lindo, de golpe lo vemos que se va para un costado, o que pasa la gente y lo va tocando y lo va como que termina, que va y que viene todo el tiempo, y ya después no tiene como fuerza. Aprovechen que en este momento en el arbolado urbano habían puesto pezuña de vaca, que es una nativa. En Ballester hay rosadas y blancas. Si conocen cerca del Jumbo de San Martín, por la 9 de julio, está Rossi Hermanos, donde se venden equipamiento mobiliario. Tienen toda una manzana que todo alrededor hay pezuña de vaca blanca. Y en este momento están con las vainas, las chauchitas, o sea, pueden buscar semillas. Eso está en la calle, así que tampoco se trata de estar rompiendo las plantas, pero están a mano. Y en el arbolado de Ballester, en la calle Alvear, Independencia seguro, y hay algunos en Alvear, de la pezuña de vaca rosa, que es complicada de conseguir y es muy decorativa. Con eso se van a asegurar, si tienen de esos arbolitos, aunque sea en la vereda del establecimiento educativo, que haya polinizadores, que haya pajaritos, que realmente estén habitados por fauna local. Y se cuidan casi solos, porque al ser nativos, ustedes saben que son más resistentes a un montón de situaciones. Posiblemente también estén viendo semillas de sen de campo, que son unos arbolitos amarillos. Esos también son las hospederas de la mariposa limoncito, así que también aprovechen tenerlos, son decorativos y volvemos a lo mismo, se cuidan solos. Y les van a dar un espacio con color también, porque florecen pronto, no tardan tanto en florecer. Aprovechen, pregunten ahora.